Para empezar, el ser humano ha tenido una evolución realmente maravillosa a lo largo de los años, sea la teoría evolucionista o la teoría precisamente divina. Igual ambas creo que soy fervientemente creedor o creo fervientemente, como decimos acá, en Dios, y sé que las maravillas de la naturaleza con un creador perfecto hacen las cosas perfectas. Entonces, dar gracias primero a él antes de empezar esta masterclass y pedir la iluminación para el poco conocimiento que pueda transmitir, que sea de utilidad para todas las personas que asistan a este Zoom. Bueno, hay un poco de historia para empezar. Vamos a empezar preguntándonos cuál es la enfermedad más antigua conocida. Bueno, la historia habla de, miren, esto es tan interesante el dato, que el exceso de vitamina A también provocó una enfermedad hace más o menos 1.8 millones de años. Encontraron un hueso fósiles de una hembra de Homo ergaster en orillas del lago Turkana en Kenia, que tenía prácticamente ya por el tema de la detección, habitualmente se había visto una hipervitaminosis A, así que vean que desde aquellos tiempos, 1.8 millones de años, estamos hablando de una enfermedad producida por exceso de vitamina A, por supuesto, porque el consumo excesivo de verduras, etcétera, en este sentido, pudo haber provocado este tipo de enfermedad ya en esta fósil de hembra. Y se halló hace 500.000 años un cráneo fósil de un Homo erectus también con tuberculosis. Entonces la enfermedad data de 1.8 millones de años, ya tiene la antigüedad de la evolución misma del ser humano. Entonces, porque sabemos que cuando se inició en el planeta la vida, inició precisamente con la producción de oxígeno a través de las algas marinas en el fondo del mar, que lograron precisamente que nuestro planeta tenga esas condiciones habitables, y desde las bacterias que se crearon ahí hasta el celacanto que empezó a salir a la superficie, empezó la evolución y empezó la creación precisamente de todas las especies que conocemos ahora actualmente. Entonces, vean ustedes cómo es de interesante la historia, y vemos también que existieron 5 enfermedades que cambiaron el rumbo de la historia. Una de las enfermedades en el año 541 y 542 antes de nuestro Señor, el imperio bizantino precisamente tuvo una pandemia que se llamó la plaga de Justiniano. Esta pandemia fue una pandemia tal que arrasó realmente con todo lo que habíamos visto, mató a unos 25 millones de personas, que eso es importante aclararlo. Y es una pandemia que prácticamente el emperador Justiniano la contrajo esta enfermedad. Y esa plaga que contrajo, él logró salvarse, data la historia, pero fue una enfermedad que cambió la historia. Ven ustedes con tanto que dejó tanta matanza en este caso, unos 25 millones de personas. También acá en la historia de Hernán Cortés, el conquistador que llegó precisamente a México, también en la conquista de América tuvieron este aliado que le llamaban ellos, que era la viruela del Nuevo Mundo. Este aliado precisamente hacía que los pacientes entren con fiebre elevada, malestar general, cefalea, y bueno, colapsó el tema demográfico en los pueblos indígenas, ya que ese colapso fue ayudado precisamente por esta viruela. Entonces llegaron los conquistadores, trajeron también, aparte de mucha información, aparte del tema de enseñanzas divinas y todo, trajeron también la enfermedad hacia el Nuevo Mundo. Entonces se le llamó la viruela del Nuevo Mundo. Otra poco de historia, una tercera enfermedad, que fue la pancreatitis, que Alejandro Magno, en la época de Macedonia, él tenía solo 20 años y ya tenía prácticamente conquistado a medio mundo antiguo. Y el llegar a Babilonia con todos los festejos de lo que él había conquistado, todo lo que había ganado, pues entonces festejaron la victoria durante más de 2 semanas. Y en esas 2 semanas hubo bastante comida, bastante bebida, alcohol, vino, etcétera, y lo que acabó por enfermar a todas sus tropas, a la gran mayoría de sus tropas, y la gran mayoría se cree que ahora estuvieron con
un problema serio que fue la pancreatitis aguda y acabó prácticamente hasta con la vida del gran emperador Alejandro Magno. La peste negra de la Edad Media también era una epidemia conocida a mediados del siglo XIV. Aproximadamente se cree que se originó en India y se expandió hasta la península de Crimea. Más o menos se estima que fallecieron unos 25 millones de personas también. Vean cómo devastó esta epidemia, esta pandemia, en este caso, la peste negra, a una gran cantidad de la población. Y la famosa gripe española, la que le llamaban la dama española. Importante es saber que esta gripe española se cree que no se inició precisamente en España, se inició probablemente en los Estados Unidos o en China, pero como había un tema de comunicar a la población que la gripe española estaba en curso, entonces España fue el primer país que comunicó que existía que estaba prácticamente devastando y llevándose la vida entre 20 y 50 millones de personas, prácticamente más que los muertos en la Primera Guerra Mundial. Esa gripe española, los primeros casos aproximadamente se cree que estaban en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos, el 4 de marzo. Y España fue uno de los países más afectados. 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. Entonces vean ustedes cómo la enfermedad y el origen de las enfermedades, en este caso, estamos hablando de pandemias que han existido y esta gripe española, pese a que fue bastante, y no había los medios tanto de comunicación para tratar de ver las posibilidades de tratamiento, terapéutica, no habían medios de transporte tan adecuados como ahora, que tenemos el avión a mano, tenemos la vía aérea, entonces existía solamente un medio de transporte que empezaba en esa generación, que eran los trenes, y aún así fue una pandemia mundial. Entonces se llamó la enfermedad de Mode, el Times en Madrid la determinó como gripe española y el mundo sufriría a partir del verano del 1918. Y en el verano del 1920 el virus desapareció tal como había llegado, porque fallecieron las personas, no conseguían afrontar con una cura sólida esta pandemia y el 1920 ya desapareció tal como llegó. Hay que entender una cosa muy importante para que ustedes tengan el tema de la recomendación o el tema de también compartir los conceptos actuales de enfermedad y salud. El concepto de enfermedad, ¿no? Lo primero, la enfermedad, según la OMS, es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por general de causa conocida, manifestada por signos y síntomas característicos. Y esto, escuchen bien, y cuya evolución, dice, es más o menos previsible. Esto va en relación a que toda enfermedad, como la medicina no es una ciencia exacta, más bien es una ciencia lógica, entonces no se puede tener resultados previsibles aún teniendo el mejor de los tratamientos. Eso lo hemos experimentado en estos años de pandemia, hemos logrado conocer un poco más de la enfermedad de la SARS-CoV, del que produce el SARS-CoV-2, que es la COVID-19. Y bueno, hemos tratado de afrontar al mundo y los que estamos acá podemos considerarnos supervivientes, gracias a Dios y a toda la ayuda que hemos tenido en el tema del avance tecnológico y el avance de información para lograr prácticamente afrontar una pandemia de esta magnitud. Entonces, por esa razón es que es más o menos previsible. Recording in progress. La OMS, la salud, la define el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Eso es importante hablar, así que a esto le añadiríamos más en el tema del bienestar físico, es por supuesto cuidando el cuerpo, mental, siempre teniendo en cuenta que la mente es muy importante, es quizás el recurso más poderoso que tenemos, porque es el comando general donde se puede gestar una curación, una sanación o prácticamente entrar en una depresión y a profundizar más o somatizar las enfermedades que existen, en este caso de manera cuando nos juega una mala pasada la mente. Y social,
ahí está el bienestar social, el relacionamiento que tenemos desde nuestra familia, los hijos, la esposa, los padres, los hermanos, y también entra en el concepto de salud como bienestar social, la salud financiera, que es muy importante y en estos en estos tiempos de pandemia ha golpeado realmente duro a toda la población mundial, ¿no? Porque precisamente hemos tenido, y es por eso que estamos acá para tratar de ayudar en el tema de salud, y claro, el bienestar financiero, que es bueno hablarlo, que también entra dentro del concepto de una salud completa. Bueno, acá, ¿quién empezó a estudiar la incidencia de enfermedad? O sea, ¿cuándo se empezó a estudiar que la enfermedad, por supuesto, afectaba a la salud? Uno de los maestros y padres de la medicina, que fue Hipócrates, comenzó precisamente el estudio de cómo las enfermedades golpeaban al ser humano y cómo les afectaba. Él, aparte de médico, era filósofo, y de él viene también el famoso juramento hipocrático, ¿no? Él vivió en el año 460 antes de nuestro Señor y hasta el año 550, donde falleció 90 años después. Bueno, el tema es que dejó un legado, un juramento hipocrático en el cual nos regimos la comunidad médica, los médicos, haciendo honor a este padre de la medicina. Pero ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cuál es la raíz del origen de las enfermedades? Yendo desde un punto de vista en base a evidencias científicas, en base a una muy criteriosa búsqueda, hemos tratado de encontrar siempre el origen de las enfermedades. Sabemos que el oxígeno, con 21% de aire ambiental que respiramos, es un recurso invaluable, y mucho más en este tiempo de pandemia, donde vemos que la avidez de oxígeno y la necesidad de este noble elemento que nos da vida es prácticamente invaluable. Por eso lo he puesto así, de esa manera, que estas dos moléculas de oxígeno hacen que nuestra vida fluya. Y de ahí en adelante vamos a empezar a entender de dónde se originan las enfermedades. Existe un metabolismo oxidativo, que es precisamente donde el oxígeno que entra en un proceso bioquímico empieza a producir energía a partir de los carbohidratos, de los azúcares. Y este metabolismo, que se llama metabolismo aeróbico, produce una respiración celular, produce un mecanismo de metabolismo oxidativo, donde el oxígeno ayuda a este proceso, y a la vez también realiza, o sea, una liberación de radicales libres, o precisamente moléculas de oxígeno también alteradas, precisamente como en su forma de radical libre. Siempre que hay un proceso de oxidación, existe un proceso de reducción. Entonces, donde la oxidación va a haber una pérdida de electrones. El átomo es la unidad más pequeña en todo, en todo. Imagínense desde una mesa que tiene partículas, moléculas o átomos, hasta el ser humano, hasta el cuerpo. Entonces todo cambia porque todos somos energía, y todo va cambiando en función al movimiento de esa energía. Por lo tanto, esa oxidación hace que exista una pérdida de electrones en los átomos, en el ser humano, en las células especialmente hablando. Y esa celulita, para que ustedes entiendan, tenemos un gráfico que hemos hecho a continuación, para que ustedes entiendan cómo va a generar ese átomo inestable una catástrofe a partir de lo pequeño. Y sabemos que es fundamental para la vida, precisamente estos mecanismos de oxidación y reducción, pero el exceso es lo que precisamente hace daño y produce un estrés oxidativo celular. En la oxidación, donde hay pérdida de electrones, por eso lo he marcado en rojo ahí, donde ustedes lo ven, y ahí es donde se produce precisamente los radicales libres. Es uno de los procesos. Existen muchos más donde se genera esa inestabilidad de los átomos, pero esa reacción oxidación-reducción, que se llama reacción redox, es la que se ha tratado de medir de una manera para ver el estado de estrés oxidativo en el que entra el ser humano. Y ahorita vamos a entender cuando empecemos a hablar ya parte a parte. Ahora vamos a desglosar un poquito para que ustedes puedan explicar a la persona cómo es que la persona está enferma, cómo es que se originó una enfermedad
dentro de su organismo, partiendo del conocimiento de qué es un radical libre. ¿Qué es un radical libre? Vean ustedes, el radical libre, vean, como les decía, un átomo es como más o menos como los planetas, un sol donde están los protones y neutrones y los planetas girando en órbita, que son los electrones con carga negativa. Vean ustedes el punto rojo, que son los electrones que orbitan en la más periferia, en la periferia. Ese electrón, cuando el átomo está estable, tiene que tener la misma cantidad de electrones que protones en el centro. Y eso va a generar una paz celular, una tranquilidad en la célula. Y si todos sus átomos están estables, pues la célula está sana, está estable, está cumpliendo una función determinada y va a morir en el tiempo determinado, pero luego de haber hecho su función adecuada y no va a entrar en un proceso que vamos a conocer a continuación. Entonces, vemos cómo existe el radical libre al lado, que es un átomo que perdió un electrón, y ese átomo trata de estabilizarse de alguna manera. ¿Qué hace? Pues roba un electrón para tratar de neutralizar y estabilizarse dentro de la célula. En ese afán de robar, provoca que el átomo estable, precisamente, él se trata de estabilizar y el átomo estable se convierte en otro radical libre. Entonces, ese proceso multiplicado a millones genera un mecanismo de estrés a nivel celular. Y ese mecanismo de estrés va a hacer que mi célula en última instancia entre en un estrés oxidativo, entre en bombardeo de los millones de radicales libres que se producen a diario. Para que ustedes tengan una idea, los radicales libres aproximadamente se generan en una cantidad entre 60 a 80 sextillones por día. Vienen a partir de la inflamación, del metabolismo, como habíamos hablado, del mitocondrial, metabolismo aerobio o aeróbico, como quieran llamarlo, la radiación, el humo del cigarrillo, la contaminación, el hecho que usted salga de su casa a la calle a exponerse a los rayos ultravioletas del sol, también va a generar radicales libres, y todo eso en conjunto daña al ADN, daña al ácido desoxirribonucleico, que es precisamente la estructura genética de nuestra célula. Por lo tanto, todo ese daño que existe, ya sea por enfermedad, por inflamación, metabolismo, va a hacer que se altere precisamente mi célula y en última instancia entre en apoptosis, que es la muerte celular. Esto quizás no sea importante, como digo siempre en las conferencias acá en Bolivia, si uno mira una sola célula. Pero si estamos hablando de millones de células, ahí tomamos en cuenta que células del páncreas van a entrar en ese estrés oxidativo y al morir esas células van a ocasionar probablemente una pancreatitis o de repente un tema de diabetes mellitus. Si son células del hígado, van a producir una insuficiencia hepática. Si son células del riñón, las que murieron, se van a provocar una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, si va en el tiempo. Y por otro lado, si también se produce un daño en el tema neurológico, ahí vienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Y otra cosa muy importante, al alterar la estructura del ADN y alterar la función celular, la célula trata de adaptarse. Por lo tanto, ya Maryland, Harvard, Oxford, todas las universidades prestigiosas han determinado y han encontrado que el origen de muchas enfermedades es precisamente el estrés oxidativo. Y entre ellas el cáncer también está involucrado, porque el cáncer no es más que unas células que son inmaduras, que han crecido de manera anárquica, sin control, y prácticamente han creado su propia neovascularización, su propia irrigación. Entonces, son células que no tienen función, sino más que dañar al tema del organismo y migrar para hacer estructuras tumorales, valga la redundancia, como es la metástasis en pulmón o en hígado. Hablamos de que el equilibrio es muy importante en la vida. El equilibrio en todo lo que uno hace, desde equilibrar el tema mental, el tema social,
el tema de armonía, equilibrio también en el tema financiero. Por lo tanto, vemos ustedes cómo se debería mantener en relación a una célula para estar dentro de lo normal. Los radicales libres se van a producir y la célula tiene la potencialidad de producir antioxidantes propios. Para estar en un equilibrio debería ser 1 a 1, equilibrar que los radicales libres que se forman tengan la misma cantidad de antioxidantes que lo equilibren. O sea, y vamos a ver ahora que cuando existe mucha formación de radicales libres, estamos hablando de esos 60 sextillones, el organismo no es capaz de afrontar con los antioxidantes naturales. Y entonces viene el estrés oxidativo ahí porque la célula empieza a degenerar, empieza a tener un ataque en este sentido de todos los radicales libres estos, y entonces esa célula con estrés oxidativo va a ir a una apoptosis celular, a una muerte. Entonces, por lo tanto, esa muerte celular va a ser la que degenera en muchos de los órganos y por eso escuchan ustedes enfermedades como la arteriosclerosis, enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, los mecanismos precisamente de insuficiencia hepática, insuficiencia renal y todas las enfermedades, incluyendo, como les había mencionado, el cáncer. Pero, ¿qué es un antioxidante? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer y a veces tiene que desempolvar libros para informar bien, de manera clara, qué es un antioxidante. Recuerden que había las moléculas de átomos ladrones, que son los radicales libres. Ahora, el antioxidante es otro átomo, pero es un átomo donante de electrones. Ahí ven en morado, en sus pantallas, él va a donar un electrón al electrón faltante del radical libre para estabilizarlo y volverlo prácticamente un átomo estable. Eso es lo que hace un antioxidante. Existen antioxidantes externos, la vitamina D, la vitamina E, los betacarotenos, etcétera. Existen antioxidantes propios, naturales, que vienen ya en los alimentos, pero el organismo tiene también la potencialidad de producir sus antioxidantes naturales para contrarrestar el efecto precisamente que tienen los radicales libres, que es el estrés oxidativo en la célula. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Pues el estrés oxidativo acá lo he resumido en esta lámina. Vemos ustedes una manzana, ustedes saben, ¿no? Una manzana podrida pudre a las demás. Y esa manzana lo que ocasiona, hablando técnicamente, científicamente, no es otra cosa que despedir un gas que se llama el gas etileno, y ese gas va a acelerar el proceso de maduración de cualquier fruta que tenga cerca. En este caso, manzanas que son sus vecinas. Y por lo tanto, ese proceso de aceleración de la maduración va a podrir, va a degenerar en una putrefacción a esta fruta. Entonces vean ustedes que esta explicación técnica es más o menos lo que sucede cuando existen los radicales libres. Un radical libre trata de estabilizarse y en ese afán inestabiliza los otros átomos de la célula, provocando un daño celular. Por lo tanto, ahí en ese estrés oxidativo está el origen de las enfermedades. Pero ¿existe solución? Sí, hemos hablado, pareciera que hablamos negativamente, pero es solamente un preámbulo para que veamos la solución. ¿Cuál es la solución para este problema de estrés oxidativo y problema que existe desde una diabetes, hipertensión, dislipemias, alteraciones metabólicas, enfermedades neurodegenerativas y el cáncer? Para eso tengo que conocer un producto que es tan importante que en un inicio yo no tenía ni la más remota idea que era un producto tan valioso hecho con nanotecnología, que han logrado tener de 25 países la materia prima ideal o idónea, que es desde el propio lugar de origen. Es más, yo no trabajaba con productos naturales de ninguna manera porque son casi 21 años que tengo de experiencia como médico y siempre recibimos la doctrina de manejarnos con medicación tradicional, medicamentos que ayudan, por supuesto, ¿no? Antibióticos, antiinflamatorios, pero existe una situación que me hizo cambiar mi forma de pensar. Resulta que hace ya mucho tiempo
Yo me fijé que el genoxidil en ese, porque hace 8 meses que vengo ya consumiéndolo e indicando a mis pacientes, pero hace 8 meses empecé a creer en este producto por una simple lógica que encontré en la medicina. Este producto tiene dos hongos espectaculares que son el Ganoderma y el Shiitake. Y me puse a pensar que hace muchos años, en un laboratorio, el técnico de laboratorio, en este caso el bioquímico, señor Alexander Fleming, que cultivaba bacterias en su laboratorio, en cajas de Petri, él, por error, en una caja de Petri donde cultivaba bacterias, se desarrolló la creación de un hongo, el hongo Penicillium notatum. Ese hongo, él se percató de que el hongo, alrededor del hongo, no se desarrollaban las bacterias. Entonces, por lo tanto, se sorprendió y empezó a estudiar este hongo. Empezó a estudiar las propiedades beneficiosas, revisó a detalle y veía por qué tenía un poder bactericida tan importante y desarrolló un producto maravilloso que se llama la penicilina. A partir de ese entonces, hay un antes y un después de la penicilina. Antes fallecían los pacientes por sepsis, shock séptico, sífilis, enfermedades infecciosas, etcétera. Y después de la penicilina hubo un cambio total porque la gente ya se salvaba por este antibiótico tan maravilloso que hasta el día de hoy sigue teniendo un efecto beneficioso contra las bacterias. Entonces veamos de dónde partió. Partió de un hongo. Entonces, eso fue para mí un choque de conceptos y un derrumbamiento de todo prejuicio. Entonces empecé a estudiarlo y empecé a estudiar y veo que este genoxidil, lo primero, y la recomendación siempre está válida para todas las personas que están aquí, este producto y los productos de laboratorio Herbolaris son muchos certificados, en primer lugar, por la FDA. Y me sorprendió porque realmente la FDA, que es la Food and Drugs Administration, es una entidad tan seria que para dar un permiso, para dar una certificación, tiene que, valga la aclaración, certificar que el producto, uno, cumple con los requisitos de inocuidad, cumple con lo que promete, tiene las concentraciones adecuadas, desde ese 1.2 gramos en todos sus productos. Entonces, le dio la certificación Cofepris de México, otra empresa muy seria, también. Entonces, veía y vi hasta nuestra humilde SENASAC de Bolivia, el Ministerio de Salud, de Sanidad y Servicios Sociales de España, el Ministerio de Salud del Perú, la Unión Europea, bueno, tantas entidades tan serias. Entonces dije, bueno, este producto, porque está avalado, está certificado, tengo que estudiarlo más. Y por lo tanto, vi que tenía en su tipografía y en la etiqueta decía NRF2. Entonces, pensé que tenía la proteína adentro y yo dije, aquí es la revolución y están con la proteína del factor nuclear dependiente del eritroide 2 ya en el frasco, pero me percato que no la tiene el producto. Entonces digo, entonces, ¿qué es lo que hay acá? Entonces veo, y como decía en RF2, a veces los términos médicos no son tan comprensibles, por lo tanto, puse este pequeño video porque me hace recuerdo a la esposa de mi hermano cuando hablamos, quiero que lo vean un poquito. Yo no sabía en un inicio qué era NRF2, me sonaba más o menos así. Vean, entonces, como un trabalenguas para mí, entonces un tema de NRF2. Entonces, ahora ya sé que se trata del factor nuclear derivado de eritroide 2, que es un factor que se encuentra, es una proteína que está en la célula y va a estimular a las mitocondrias, al motor celular, a producir precisamente uno de los mejores antioxidantes que tiene el organismo, que son tres enzimas que son la catalasa, la superóxido dismutasa, y precisamente estamos hablando de enzimas que son altamente efectivas para ayudar
a mejorar en este caso y a neutralizar los radicales libres. Esta catalasa, la superóxido dismutasa y en especial el maestro de las enzimas que es la glutatión o el glutatión, como quieran verlo, son enzimas que van a ayudar a que esas moléculas inestables, esos radicales libres se neutralicen. Aproximadamente la NRF2 hace que se activen unos 2000 genes responsables para ayudar a esta estabilización y aproximadamente 1.000.000 de radicales libres por segundo son los que neutraliza esta proteína. ¿Dónde la tenemos? En el organismo. ¿Por qué no está activa? Porque a partir de los 18 o 20 años entra en un stand-by esta proteína y necesita de coadyuvantes para la activación. Entonces estamos hablando que necesita productos que no los consumimos diariamente, pero ¿qué creen? El genoxidil sí los tiene. Tiene entre ellos 4 de sus componentes que van a activar directamente la proteína NRF2, entre ellos la cúrcuma, el té verde, la teanina, y el astragalus, o sea, van a activar esa proteína NRF2 y van a hacer que funcione el motor celular de manera óptima, produciendo estas enzimas y ayudando a que se neutralice 1.000.000 de radicales libres por segundo. Estamos hablando de una cantidad impresionante, pero también es impresionante la cantidad de 60 sextillones que produce el ser humano durante todo el día. Entonces, esas enzimas que habíamos hablado, ahí están la glutatión, superóxido dismutasa y catalasa. Es muy importante que ustedes recuerden porque prácticamente estas son las salvadoras de la célula porque estabilizan al tema celular y estabilizan el tema de los radicales libres en exceso que nos está produciendo el estrés oxidativo responsable del origen de las enfermedades. En este caso ya está avalado eso por Maryland, Harvard, Oxford, Columbia, universidades tan prestigiosas que se han dedicado a estudiar precisamente las reacciones que existen en el organismo y las consecuencias que están provocando este alto estrés oxidativo celular. Entonces, vean lo que ya habíamos dicho, y la NRF1 que está científicamente para aumentar y mejorar la función de las mitocondrias y para evitar el envejecimiento celular. Entonces, va trabajando este producto desde lo más pequeño hasta lo grande, porque va trabajando a nivel de átomos, estamos hablando a nivel ortomolecular, a nivel pequeño. En ese sentido es que desde lo pequeño se puede construir. Es lo mismo que uno trata. Nosotros a veces tratamos las enfermedades como médicos, curando y tratando y mejorando los síntomas, los signos que tiene el paciente, los revisamos y solamente damos medicación para tratar síntomas. Pero en este caso estamos hablando de curar una enfermedad, aunque, bueno, se ha criticado yo dentro de mi gremio médico, pero tengo la certeza porque he probado en mis pacientes el producto. He probado en muchos de mis pacientes y en los pacientes que los he probado, dentro de ellos un paciente muy querido que es Elías de Montero, le mando un saludo también, la señora Victoria, igual. Todos los pacientes que estamos acá, que están acá probando, han mejorado su salud y están en continua mejoría. Y pacientes que dan su testimonio en todo el mundo son precisamente los que avalan no solo el producto, sino los resultados que tiene sobre las células y mejorando y disminuyendo el estrés oxidativo. Si bien trabaja en estos 5 sistemas, el sistema antioxidante del que hemos hablado, por razones de tiempo vamos a hablar otro día del sistema de nutrición celular, el antiedad, el desintoxicación celular y el sistema inmune que es tan beneficioso porque si la célula está estable, mi sistema inmunológico con mis linfocitos, leucocitos van a estar también estables. Por lo tanto, mi sistema inmune va a estar muy capaz y muy pertinente para afrontar cualquier enfermedad. Con esto no estoy en contra de las vacunas, de ninguna manera. Hay que estar con la bioseguridad alta, más en estos tiempos, pero si tengo el organismo protegido y con una estabilidad en el tema del estrés oxidativo disminuido al máximo, aproximadamente en 6 meses consumiendo este producto, se llega a un 85% de neutralización del estrés oxidativo. Estamos hablando de que prácticamente es un paso a estar con todos mis sistemas estables. Entonces, es importante por eso aclarar que no es un medicamento, es un suplemento, pero es un suplemento maravilloso.
Realmente yo tengo el gusto de poder consumirlo día a día con mi esposa, mi familia, mis padres, de hecho, y veo los resultados día a día. Por eso es que tengo toda la responsabilidad moral, científica, para informar a toda la gente. Ese es el tema que estamos acá tratando, que cómo mejorar, cómo disminuir el estrés oxidativo y por supuesto tenerlo en cada mesa, en cada familia, es una responsabilidad de cada uno. Es una responsabilidad tan linda porque uno quiere conservar a los familiares, más aún las personas que están ya de la tercera edad, abuelos o padres si son muy ancianos también. Uno no quiere despedirse de ellos tan pronto. Y en el alto estrés en el que vivimos es importante ayudar y ayudar a la gente de una manera completa, ayudar a la gente de una manera, desde un punto de vista de salud, de bienestar, del tema de físico, mental y social, como habíamos hablado. Y estamos hablando y siempre compartimos esto y tenemos una gran gira acá en Bolivia con nuestro querido amigo Lorgio, con Minerva, René, mi esposa Paola, que está también a cargo de toda la logística y la información a los pacientes y a las familias especialmente que nos acompañan, que se llama Vive Más y Mejor. Nuestra gira nacional se llama Vivir Más o Vivir Mejor. Y siempre recomendamos eso, que se pueda hacer ambas cosas. Y es uno de estos productos, que es el producto estrella, creo yo, del laboratorio del Volaris, cumple esa función y nos ayuda a nosotros como médicos a compartir las bendiciones. Por lo tanto, me gusta mucho, no tengo el gran gusto de conocer al ingeniero Oscar Hernández, el CEO de NBN Living, pero ya voy a tener el gusto próximamente en octubre, creo que viene a Bolivia, y a su esposa, la licenciada Patricia. Pero este lema me gusta mucho, que dice: las bendiciones que recibas en tu vida serán directamente proporcionales a la cantidad de familias que ayudes diariamente. Y básicamente eso es lo que hacemos. Y en una masterclass número 1, nosotros hablamos también del estrés y cómo el hecho de ayudar a las personas minimiza el estrés que vamos a tener nosotros en nuestras vidas. Entonces, es un gusto poder informar de manera clara. Creo que trato de hacerlo si hay alguna duda. El tema del origen de las enfermedades, como ustedes ya saben, es el estrés oxidativo. Así que a combatir ese estrés oxidativo. Y bueno, un saludo quisiera, antes de darle la palabra a Noelia, a mi madre, a mi mamá que está viendo desde Montero, a mi hermano Fabricio, que es un gran hombre, y realmente a mi padre también. Mi hermano es escéptico, entonces, pero es uno de los mejores gerentes a nivel departamental y nacional del Banco Fortaleza, a quien le mando un saludo, a mi hermano Fabricio. Entonces, es un gusto poder haber compartido estas lecciones, esta pequeña enseñanza, y le paso la palabra a Noelia. Qué magistral presentación, creo que todos nosotros nos sentimos agradecidos. Realmente escuchar a una persona que sabe y sabe mucho acerca del tema me dejó anonadada, sin palabras, doctor. Realmente me siento muy dichosa de haber escuchado toda esta clase, esta masterclass. Creo que todos nos sentimos así. Voy a pedir a toditos que en el chat pongan un 5, como si fuese un aplauso, como si todos estuviéramos ovacionando. La verdad. Y vamos a contestar algunas preguntitas, yo creo, van a poner en el chat. Por ejemplo, había una de las preguntas que hizo hace rato una persona de esos 5 toditos, vamos saludando. Desde todas partes nos están escuchando. Hemos llegado a más de 240 personas conectadas hace rato, así que vamos a poner preguntas de médula ósea. Dicen aquí, no le produce glóbulos rojos. ¿Cómo puede consumir el producto? ¿Cómo va a ser su tratamiento? ¿Le ayuda el producto Genocidin? Gracias, Noelia. La producción de glóbulos rojos por la médula ósea, bueno, está ligada al estímulo de una hormona, ¿no? La eritropoyetina. Pero sí, el producto lo que va a ayudar es estimular a las células madre de las médulas óseas. Y dentro de las células madre, por supuesto que va a beneficiar no solo a los glóbulos rojos.
estas células con el alga cianofisia que tiene el producto, va a ser estimulador de la médula ósea para las células madre. Estas células son totalmente indiferenciadas y pueden ir a formar o glóbulos rojos, blancos o cualquier célula del tejido, incluyendo hasta las neuronas. Entonces estamos hablando de que sí, pero es importante aclarar que el producto no tiene suplementos de hierro en cantidades, no va a estimular directamente a la producción específica de glóbulos rojos, más sí a la médula ósea de otra manera. Se suplementa a este paciente, el que tiene anemia o anemia crónica, con hierro, hierro sacarato, si es endovenoso, diluido obviamente en solución fisiológica, o hierro fumarato o sulfato ferroso por vía oral, siempre con los alimentos, con jugo de naranja. Bueno, puede consumirlo, este noble metal que va a ayudar a que precisamente se estimule la producción directa de los glóbulos rojos. Pero el producto, claro que le va a ayudar a la estimulación de la médula ósea. Sí, Noelia. Wow, perfecto, bienísimo. Qué dicha tener este producto, ¿no, doctor? Bueno, otra pregunta, va, la segunda pregunta. Una persona que tiene angina de pecho, crisis de pánico, depresión y diabetes tipo 2, ¿puede consumir el producto? ¿Le ayuda? Claro que sí. Mire, en el tema de, si no bien no escuché, no escucho muy bien, pero sí escuché que tiene una diabetes, ¿no es cierto? El paciente con diabetes, si tiene una alteración de repente, ¿perdón? ¿Sí? Aparte de tener diabetes tipo de pecho y crisis de pánico y también depresión de pánico. Ok, ya ahora le entendí. Ahora le entendí. Bueno, el paciente con diabetes mellitus, sí debe consumir el producto. Claro que sí, porque lo que se trata es de regenerar las células beta en los islotes de Langerhans, que son los productores de insulina. Estas células beta son las encargadas de producir la insulina que va a introducir la glucosa dentro de la célula. Pero no se recomienda suplir o suprimir el tema del tratamiento específico para la diabetes, como es los hipoglicemiantes orales, la insulina, NPH, si va a recibir, si es insulino requiriente o no, y tampoco se recomienda a suspender cualquier dieta que sea, por supuesto, ausente de carbohidratos de repente que puedan provocar, no suprimir todos los carbohidratos, pero sí el azúcar como tal, o miel, o etcétera, o productos que puedan alterar sus niveles de glicemia. El síndrome depresivo, ansioso, el tema de la ansiedad y la depresión van ligados en síndrome ansioso depresivo. Eso es importante que tenga un tratamiento coadyuvante psicológico, porque el paciente sí en verdad se puede deprimir o puede estar ansioso por la misma enfermedad. Entonces, consumir el producto no significa dejar de lado a los otros profesionales que pueden ayudar. Cuando el paciente mejora, cuando el producto ya ha entrado prácticamente en un avance de restauración celular y de reparación, y estas células están estables, están jóvenes y por supuesto manteniendo una función adecuada. Así es que la gente tiene que entenderlo de una manera muy completa para no entorpecer un tratamiento que pueda ayudarle a controlar mientras el producto hace efecto, controlar los niveles de glucosa mientras el producto por lo bajo, de pequeño a grande, va actuando en el organismo, querida Noelia. Bienísimo. Ay, doctor, cada rato me sorprendo más y más cómo habla. También tenemos otra pregunta muy interesante. Dice la señora Rosalba Hernández, ¿cómo toma Genocid y Lonco un niño de 6 años? Porque su diagnóstico es melalonquía. Melalonquía. Así. ¿Qué diagnóstico, perdón? Melaloniquia. No entendí muy bien el diagnóstico, pero mire, para explicarle un poquito, en niños el tratamiento siempre va condicionado al tema de alguna enfermedad neurodegenerativa, crónico-degenerativa o incluyendo el cáncer, ¿no? El cáncer, hay niños igual que nacen con la diabetes, insulino requiriente, bueno, existen niños que ya vienen con este trastorno genético o con predisposición genética. No escuché muy bien el diagnóstico, pero
Pero la recomendación, ¿cuándo es? Cuando el paciente tiene una alteración importante y es pediátrico, ahí puede empezar a consumir el producto, porque al ser un producto natural, lo que va a ayudar indudablemente es a la reparación y restauración celular. Y el Oncofil, por supuesto, a frenar con esos sus tres procesos al crecimiento degenerativo, ya sea de células tumorales, jóvenes, inmaduras, anárquicas, o el crecimiento degenerativo de células anárquicas. Entonces, estamos hablando de que combinadamente puede recibir un paciente pediátrico una tableta de genoxidil y una tableta de Oncofil, siempre que tenga un diagnóstico, por supuesto, de alguna patología. No es recomendable directamente empezar si el paciente no tiene ninguna enfermedad, porque él va a tener sus propios mecanismos de restauración y reparación celular y su proteína NRF2 está bien activa, como les había dicho, hasta aproximadamente los 18 años. Pero desde ahí es donde empieza la recomendación. Y como tenemos un mundo donde cada vez está más cerca de la prevención en salud que de la curación, porque una curación sale mucho más grave, más dinero, más inversión de tiempo y es más dolorosa. Entonces la prevención está ganando harto espacio en el tema de los millennials, en la gente que decide prácticamente cuidar su salud y cuidar también su economía. Exacto. Es realmente único lo que acaba de decir. Algo, una palabra clave, prevención. Y nos sale más económico prevenir. No hay que, dicen, hay que prevenir para no lamentarnos, ¿eh? Creo que así es el Así dicho. es. Bueno, vamos a seguir con las preguntitas. Aquí hay una persona que nos está preguntando si el producto le ayuda a una persona que tiene incontinencia fecal. Si le puede ayudar. Incontinencia fecal, ¿sí? Yes. Bueno, en el tema de la incontinencia del esfínter anal, o sea, incontinencia anal, por en este caso, es importante que acudir al coloproctólogo para que evalúe el tono del esfínter anal. Eso es muy importante porque o es neurológico o es un problema muscular de repente que provoca la incontinencia anal en este caso. Entonces es importantísimo. El producto le va a ayudar muchísimo al tema de la reparación, ya sea de las células musculares del esfínter o de las células precisamente de la mucosa. Pero hay que determinar cuál es la causa. Si la causa es mecánica, sí tiene que acudir al coloproctólogo para que el coloproctólogo evalúe el tono. Se llama una defecorresonancia, es un estudio específico. Le puede pedir un estudio igual, de otra manera. O sea, hay tantos estudios y los coloproctólogos son muy hábiles en esto. De hecho, ellos tienen cada vez más y hay dispositivos incluso que ayudan a que el esfínter anal esté en condiciones óptimas para que no tengan una evacuación de repente no voluntaria. Así que es importante, el consumo del producto es excelente, pero más allá de eso, el tema mecánico hay que tratarlo. Bienísimo, excelente. También otras preguntas, doctor. Ya llegamos a estar terminando con las preguntas. Aquí me dicen, una persona que tiene síndrome de Sjögren, ¿puede consumir el producto o no? ¿Es una enfermedad? Sjögren, síndrome Sjögren, sí. Claro que sí, las enfermedades autoinmunes, incluyendo el síndrome de Sjögren, donde el tema tiene bastantes alteraciones, la piel laxa, etcétera, muchas alteraciones, especialmente de la piel, puede consumir el producto. El producto en cada patología se recomienda el inicio de tratamiento terapéutica con una tableta cada 12 horas, si el paciente tiene enfermedad de base, sea una diabetes, sea hipertensión, sea dislipemia, el síndrome de Sjögren, enfermedades de colagenopatías, la artritis, etcétera, etcétera. Bueno, incluyendo el cáncer, con donde se inicia con una tableta cada 12 horas. Y luego, ya a criterio profesional, se puede aumentar una tableta más dependiendo de la recuperación y la restauración de sus células y que eso se ve, por supuesto, en la evaluación clínica del paciente.
Entonces se recomienda de esa manera iniciar porque es importante que el paciente tenga una buena tolerancia al producto, porque es un producto natural y puede consumirlo, por supuesto, de manera formal, porque no tiene otra contraindicación prácticamente relativa que no es la del embarazo. En el embarazo no está recomendada y está prácticamente hasta señalada en el frasco del Genoxidil. Por lo demás, tiene excelente tolerancia y el cuerpo tiene que habituarse, adaptarse, cada organismo es diferente al producto y por eso recomiendo siempre iniciar con una tableta cada 12 horas cuando el paciente tenga patología. Si el paciente es un paciente que quiere o una persona que quiere cuidarse y prevenir la salud, con una tableta es más que suficiente al día y puede estar con una prevención de la salud de manera óptima mientras no tenga la presencia de la enfermedad. Bueno, si hubiera una... Noelia, acá está, ya Noelia está nuevamente con nosotros. A ver, voy a leer las otras preguntas. Ya, ¿qué dosis puede tomar una persona que tiene estrés ya por 20 años, necesita igual a un Oncofil? Dice una persona que tiene estrés. Es realmente importantísima esa pregunta porque el estrés es realmente una afección que es un asesino silencioso. Acá yo en mi masterclass número 1 es precisamente el tema, estrés, el asesino silencioso. Esa persona puede tomar el Oncofil una tableta al día y Genoxidil tomar 2 tabletas, o sea, una cada 12 horas, para ayudar precisamente a que disminuya el estrés oxidativo, que va a ser una de las consecuencias también del estrés, en este caso físico, mental o social también. A ver, ¿qué más dice? Una persona que toma medicamentos porque tiene problemas con las plaquetas, ¿puede tomar Genoxidil? Y sí, ¿cuántas cápsulas debe tomar? Ok, la persona que tiene un problema de plaquetopenia o tiene problemas de repente de algunas, no sé, alteraciones médula ósea donde las plaquetas estén en mínima producción, puede consumirlo precisamente porque el Genoxidil lo que hace es estimular a la producción de plaquetas, estimular a la producción de células madre a través de la médula ósea. Entonces puede tomarlo y las cápsulas que debería tomar es una cada 12 horas para regular el tema de su comportamiento de la médula ósea y regular también el proceso celular de formación de nuevas células, en este caso ya sea de la serie roja o blanca. Para la gastritis, bueno, para la gastritis voy a ir a apoyarme con los IBP, los inhibidores de la bomba de protones, son muy importantes. Sí, el tema de evidenciar y descubrir si se trata de una gastritis producto de una colonización del Helicobacter pylori, que es una bacteria que se va a producir, o sea, se va a anidar más bien en el tema del antro del estómago, y esa bacteria va a provocar la gastritis. Hay que descartar la presencia de ella y, por supuesto, tomar el tema del Genoxidil para restaurar y reparar las células gástricas, que en este caso van a ser dañadas porque esa bacteria hace permeable el ácido a través del moco hacia el estómago, permeable a los hidrogeniones. Entonces, bueno, eso es. ¿Qué más? Acá está. Excelente foro, doctor Cristian. Les agradezco mucho por las palabras de felicitaciones. A la discopatía lumbar, me preguntan si es un producto que sería recomendable para la discopatía lumbar, o sea, estamos hablando de una posible hernia de disco. Bueno, la discopatía lumbar es un problema mecánico, y si bien ayuda al tema del Genoxidil a la restauración de las células, incluyendo mediante la estimulación de la médula ósea células madre, el tema de la producción mecánica de la hernia de disco en este caso, es un tema que se debe resolver con un especialista en neurocirugía o un especialista en trauma que va a descomprimir, porque lo que no se quiere es que ese disco comprima o lastime la médula espinal, ¿no? Que eso es lo recomendable.
en la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un tema serio. ¿Sí? Si bien logra restaurar el genoxidil, hay zonas selladas del pulmón donde son cicatrices prácticamente, y más en el tema de post-COVID que existe en la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, sí se recomienda de 2 a 3 tabletas por día y una tableta de Loncofil para ayudar a que esa esa fibrosis pulmonar vaya ayudando y vaya tratando de mejorar. Es un tema que involucra a los neumólogos porque es un tema bastante difícil, y hay fibrosis pulmonar donde el paciente está muy afectado y ya tiene el requerimiento de oxígeno permanente. Entonces, hígado graso, dice, ¿cómo se debe tomar, doctor, el genoxidil? En el hígado graso es interesante cómo funciona el genoxidil, porque ya la célula hepática tiene una potencialidad de regeneración. Entonces, estamos hablando de que con 2 tabletas al día, cada 12 horas, el hígado va a recuperar, pero hay que quitar la noxa acompañar de un régimen nutricional especial para evitar consumir comidas grasas y cortar definitivamente el azúcar como tal, el azúcar, porque se va a transformar en última instancia en grasa. Entonces, el genoxidil ayuda bastante. Problemas de tiroides, de crecimiento hacia afuera, problema de tiroides, crecimiento hacia afuera, ¿cuántas tabletas puede tomar? No entendí mucho la pregunta, pero bueno, en la tiroides igual, el tema de hacer el control de la T3, T4, TSH es importante antes de administrar la tableta, pero puede administrarse cada 12 horas igual, porque va a regular el tema de la producción de tiroxina y triodotironina. Y bueno, hay muchas preguntas, pero estamos acá con el tiempo, creo que ya nos está pisando, pero estoy muy a gusto realmente de poder compartir esta ayuda. Gracias, Noelia, por toda la cobertura, por ser una anfitriona excelente y una gran líder acá en Bolivia, una gran líder que nos ayuda siempre, y estamos prestos también para ayudarle en todo lo que necesite, conjuntamente con mi esposa Paola acá y todo el equipo del staff médico, que siempre es una premisa ayudar, pues, ¿no? Porque las bendiciones llegan luego de ayudar, eso es indudable. Entonces, realmente hay que bendecir a Dios porque usted nos puso, porque Dios puso en nuestro camino, nos sentimos dichosos, aunque hay muchísimas preguntas y sé que usted tiene la predisposición para contestar todas las preguntas. Creo que vamos a tener otra clase, ¿no? Otra masterclass. Debería ser, bueno, todas las semanas, al menos una vez a la semana, estar con usted y responder preguntas y seguir dejándonos con la boca abierta el conocimiento, el amplio conocimiento que tiene. Me ha hecho interesarme muchísimo en la medicina, la verdad, doctor. Creo que todos nos sentimos orgullosos. Vamos a estar gracias, doctor, por contestar todas las preguntas. A los que no pudieron contestar algunas preguntas, la persona que los invitó puede hacer esa pregunta, o directamente mañana al mediodía tenemos lo que es un Zoom igual internacional. Vaya que sí, ¿no? Hay que seguir con estos Zoom. Usted es una gran persona, un gran maestro, y todos nos sentimos contentos, ¿no? Muy buenas noches. Eso sería de mi parte. Felicidades a todos los que se han conectado y han tenido el deber y la responsabilidad de aprender cada día más. Y todos ahí en el chat deberían estar dando un 555, doctor, agradeciéndole de todo corazón por toda la información que nos da. Bien, bravo. Gracias, Noelia. El agradecido soy yo realmente, porque me dan la oportunidad de compartir estos conocimientos que son muy importantes, y que con esta masterclass espero haber ayudado a muchas personas a salir de las dudas, a salir del tema de conocer un poco más acerca del origen de las enfermedades. Estoy presto para cualquier información, cualquier duda. Sé que el tiempo es muy poco en este Zoom, pero les agradezco mucho por la paciencia que han tenido y por todo el interés que muestran para ayudar a las demás personas.
y realmente desearles una buena vida a todos. Y bueno, aquí su servidor, el doctor Cristian López Heid, estará en otra oportunidad compartiendo una segunda masterclass también, que podemos hablar del estrés, el asesino silencioso, podemos hablar de muchas patologías específicas y será un placer poder asesorarlos, poder ayudarles y realmente decirles ante todo que confíen en los grandes y maravillosos productos de esta empresa. Se lo dice un humilde servidor profesional ya 21 años, que no creía inicialmente en la potencialidad de un suplemento que pueda sanar. Ahora lo creo fielmente y estoy presto a compartirlo para todo el mundo y con mucha humildad decirles que les deseo una buena vida y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga.